Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Quiero dar las gracias a todos los que han comentado y escuchado el capítulo del especial que hicimos por el Día de la Mujer, porque Sí. han sido muchos y hemos notado mucho feedback. La verdad es que hemos tenido unas contestaciones y una energía espectacular. No pensábamos, ¿verdad, Curro? Sí, que sí. iba a gustar tanto y la verdad es que estamos contentísimos. Seguiremos haciendo este tipo de cosas. No, que funcionan genial y desde luego da Pero la gusto. verdad es que era una buena idea, ¿no? Esa que además fue mérito de Curro, lo tengo que decir No, aquí vamos, que delante va, de todo el mucho mundo. menos. Esa 8MM Sí. y 8 mujeres malagueñas, la verdad es que ha funcionado fenomenal y a nosotros también nos ha servido para refrescar la historia de esas grandes mujeres que tenemos en Pues Málaga, sí, ¿no? y poner a esas mujeres en el lugar que Sí, merecen sí, también. además de verdad. Que de luego... El feminismo no es algo de ahora, es algo Desde luego. que lleva mucho tiempo y, bueno, fueron muchas las que fueron allanando ese camino para que ahora, bueno, pues disfrutemos de lo que tenemos, ¿no? Y fue algo muy guay que uno de nuestros oyentes, José Manuel Leiva, que es historiador, compartió justo. un hilo en Twitter sobre Sabina Muchar a raíz de habernos escuchado en el podcast y Sí, habló sí. sobre ella, sobre su vida, y Sí, me pareció sí, muy la chulo. verdad es que investigó y sacó Sí, fotos sí, sí, nuevas, sí. la verdad es que muy bien. Me parece Y muy chulo. otro de nuestros seguidores también, nos aportó la historia Sí. de la primera futbolista. Eso es. Nita se Nita, llamaba. creo que era, sí. Ah, total, que desde aquí muchas gracias a todos. La verdad es que recibimos todos los mensajes, nos encantan y, bueno, os sentimos al otro lado. Desde luego. Ese último seguidor el que tú dices creo que era Alberto Fuentes, que también Sí. lo sigo en redes sociales y que hay que Sí, la verdad es agradecérselo que porque un hilo fantástico. nos gustó mucho que diésemos pie a que se crease más contenido sobre Sí, el sí. tema. Así que genial. Bueno, de eso se trata, ¿no? Lo hemos dicho desde el Pues principio, sí. que queremos que este al final sea el espacio de todos y bueno, y hacerlo crecer todos juntos, ¿no? Que al final la historia de Málaga, pues nos gusta a todos. Pues sí, Yo la verdad es creo que que mereció la pena, mereció la pena. Mm. Vamos a tratar otra vez uno de los temas favoritos, que ya lo Sí, hemos sí. hecho muchas veces y que siempre tiene muchas escuchas, y es precisamente el origen de los barrios de Málaga. Ujú. Hoy nos vamos a dedicar al Perchel, que es otro barrio emblemático Totalmente. y que nos va a encantar dar un paseo por allí. Sí, sí, ya hemos hablado, hemos paseado, si no recuerdo mal, por El Palo, Eso hemos es. paseado por Welling, por La Malagueta y ¿alguno más se me escapa? Creo que no hemos quedado Creo con que esos no. tres Bueno, de pues momento. ahora nos Esos vamos a cuartos. ir al Perchel y seguiremos. La primera pregunta que tenemos que hacer, Ana, es obvia, que ¿cuál es el origen del nombre del Perchel? ¿Dónde está ese origen? Pues mira, es curioso porque bueno, con el caso del barrio del Perchel se da la circunstancia, como con otros barrios de Málaga, que el barrio surge casi por aclamación popular, ¿no? Ujú. Por esa característica que lo hace tan original y tan único, y en el caso del Perchel desde luego no fue una excepción. Estamos hablando de uno de los barrios más antiguos de Málaga, hay muchísimas teorías sobre su origen, pero sí que se constata que su principal desarrollo y su principal expansión como barrio, o al menos como asentamiento urbano, está durante la época hispanoárabe. Entonces, el nombre del Perchel o de los Percheles viene precisamente por la actividad que se generaba en esa zona de Málaga. Hay que recordar que la ciudad de Málaga estaba rodeada por murallas y extramuros pues se producía muchísima actividad comercial. Una de ellas precisamente era la del secado de pescado, Curro. ¿Y cómo se secaba el pescado en esa zona de Málaga? Pues en perchas, donde se colgaba y se secaba el pescado para la gran industria de salazones de la época. Entonces, bueno, pues de aquel objeto tan modesto, ¿no?, pero tan importante para el barrio como fueran los percheros o las perchas, vino el nombre del Perchel o de los Percheles, que también se le conocía así. Claro, de esa derivación de la palabra de la percha Sí, es sí. donde viene realmente Justo, el la origen verdad del que barrio. es curioso y bueno, define muy bien con qué actividad se conocía el barrio, que era la industria del salazón. Era un barrio que también nació y creció mirando al mar y bueno, pues lógicamente al final esa denominación se quedó en su ADN y ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Un barrio que me ha llamado mucho la atención y que no lo he dicho antes, el hecho de que aparece incluso en el Quijote.
Sí, Y no tiene ni efectivamente, idea de Curro. eso. Pues Miguel de Cervantes lo recoge en su capítulo 3, en una de sus coloca al Quijote, bueno, pues avanzando por su múltiple aventuras, llega a una venta y entonces, bueno, Don Quijote, pues en su delirio fascinante y que a todos nos gustan tanto, pues confundió al ventero con un caballero y a la venta con un castillo. Y bueno, y en ese proceso, ¿no?, de su constitución en caballero y su conversión, hace referencia a los Percheles de Málaga, a muchísimos otros sitios, pero entre ellos a los Percheles de Málaga. Y ahí está el guiño de Miguel de Cervantes. Bueno, yo creo que es la obra más importante de todos los tiempos, ¿no? No lo sabía y me ha encantado ese detalle, Sí. saberlo. Que da mucha más personalidad al Al barrio. barrio. Sí, desde luego. Es el primer barrio industrial, que creo que lo estabas diciendo antes. Sí. Estaba en la periferia. Y es un barrio incluso más antiguo que Welling, que eso me ha llamado, por ejemplo, la atención porque ya hablamos precisamente Sí, de Welling como barrio efectivamente. industrial en su día. Hablábamos de Welling. Lo que pasa que son conceptos completamente diferentes, porque hablábamos de Welling el otro día, de que fue el primer asentamiento obrero de la ciudad, el primer barrio industrial propiamente dicho, que nació a finales del siglo XIX. Recordamos por Eduardo Welling Reisig, que fue un industrial que tuvo la visión, ¿no?, para facilitar el trabajo en sus industrias. Pues lo que decidió fue construir las casas de los obreros alrededor de ese cinturón industrial que él mismo impulsó. Ahí, lógicamente, se crea el germen del barrio de Welling, se le conoce como el primer barrio industrial y netamente obrero de la ciudad, pero el barrio del Perchel, además, es muchísimo anterior en el tiempo. Te estaba diciendo, Curro, que el barrio de Welling tiene su importancia y su expansión en la época hispanoárabe, pero precisamente por su carácter de industria de salazón y de secado de pescado, hay algunas crónicas históricas, libros de historia, que datan su origen en la época romana e incluso en la fenicia, ¿no? Entonces, es decir, fue un asentamiento que más o menos siempre estuvo ahí al otro lado de las murallas de la ciudad, ¿no? Claro, sobre eso quería hablar, porque sabemos que el origen del nombre como tal sí es de origen hispanoárabe, Sí. pero no precisamente el origen del barrio, del asentamiento, que si te hablamos de Sí, época es fenicia, muchísimo época anterior, romana, que es, imagínate. exactamente, que es anterior, al otro lado del río, eso sí, Sí. y que figura desde Y hace siempre muchísimo vinculado tiempo. a eso, siempre vinculado a la industria del salazón, del pescado. Bueno, si hablamos de la Málaga romana hay que hablar, lógicamente, del garum, ¿no? Claro. De ese producto que se utilizaba para conservar el pescado y que en Málaga hay muchos restos de esa industria en nuestras calles, ¿no? Por ejemplo, en calle Alcazabilla, en esa pirámide que hay en el centro de la calle, maravillosa, que además le da un sello de identidad propio a la calle. En las excavaciones, cuando se hizo el Museo Picasso, se conservó parte de esos restos relacionados con el comercio, con la conservación y con la industria del garum, ¿no? Totalmente, sí. Eran precisamente los árabes quienes mantenían esa industria de salazón, por decirlo así, al otro lado del río, y lo hacían así porque no querían que ese olor, ese mal olor del pescado secándose, obviamente, se adentrase en lo que era la urbe o en la principal Sí, zona de la capital. lógicamente tenía el tener esa parte de su comercio al otro lado de los muros tenía un carácter eminentemente práctico, que era, lógicamente, que cuando los pescados se colgaban en esos percheros, en esas perchas que dio nombre al barrio, pues generaban muy malos olores. Entonces, para evitarlo, pues decidieron poner ese germen, ¿no?, de lo que después fue el barrio al otro lado de la muralla. El barrio, como decimos, quedaba también al otro lado de la muralla, también al otro lado del río, pero sí había un punto de acceso directo, ¿verdad?, a ese barrio. Sí, efectivamente, fue la llamada Puerta de la Espartería, y por ahí se hacían las transacciones, por ahí entraban y salían los vecinos. Bueno, aunque entrar y salir los vecinos no mucho, porque ahora también hablaremos de ese carácter único, ¿no? Y que también se ha conservado a nuestros días también de orgullo de barrio. Hemos hablado en muchas ocasiones del orgullo de barrio de los paleños, de la gente de Welling. Pues en el Perchel eso no es una excepción, y también los percheleros, ¿no?, pues presumen de esa característica tan propia como es la pertenencia al barrio. Y los percheleros, bueno, pues crecieron y se desarrollaron en su propio hábitat, y ciertamente, a pesar de que hubiera un nexo de unión a través de esa puerta de espartería con la ciudad intramuros, pues ellos, bueno, pues crecieron con un sentimiento de pertenencia muy fuerte que costó trabajo derribar, una vez que
que se vino abajo la muralla, Curro. Claro, porque tenemos que contextualizar lo que estamos diciendo. Había una Málaga en la urbe, una Málaga más desarrollada, seguramente más rica, y una Málaga fuera de el núcleo principal, que tenía unas costumbres diferentes, que tenía una forma de trabajar diferente. Totalmente. Y que tenía además un acceso al mar mucho más cercano de lo que tiene el Perchel a día de hoy, y que eso también te da un carácter completamente distinto, como vimos en el Palo, como vimos en la Malagueta, que eso hay que entenderlo en ese contexto. Mira, a mí me hizo mucha gracia, de hecho lo recogían en artículos, en los artículos que muchas veces hacemos referencia de los barrios de Málaga, que fue un libro que escribió Julián Semmero, que ya lamentablemente no está con nosotros, pero que dejó una huella impresionante sobre la historia de Málaga y sobre su historia. Bueno, pues él describe muy bien ese carácter díscolo y libertario, dice específicamente de los percheleros, ¿no? Hablaba de ellos que estaban centrados en vivir al día y en el disfrute, salvo cuando apretaba la necesidad. Y bueno, y también avanzaba en esas líneas sobre el carácter de los percheleros, pues un poco cuáles eran las características de algunos de sus habitantes, ¿no? Entonces, bueno, hablaba del chulo de barrio, del amo de la calle, del guapo, sin cuyo consentimiento difícilmente se podía realizar ninguna actividad. Y bueno, no sé, aporta así un fresco, ¿no? Pues bastante curioso de cómo eran los habitantes del Perchel, ¿no? Son figuras que a lo mejor existen incluso a día de hoy en los barrios. Sí, seguramente. El chulo, el guapo. Totalmente. Pero eran en otro ambiente, en otro ambiente, otra época, pero... Sí, no, pero ese perfil sigue existiendo. Probablemente todavía siga. En los barrios, la gente de barrio sabe a quién acudir para cada cosa. Y esa gente que te suministra cada cosa y que te hace cada favor, tiene su nombre y además Curro perfectamente puesto. Claro, exactamente. Sí. Y lo conocen todo el barrio y eso sigue existiendo así, sea la época que sea. Eso es un hecho. Sí. Al igual que pasaba con el Palo, había un sentimiento de pertenencia, como te estaba diciendo, muy fuerte entre los vecinos del Perchel. Y eso se manifestó, como también estabas diciendo tú antes, cuando se mandó a derruir la muralla. Porque es cuando se dieron cuenta, digamos, de que sí existía, a pesar de que ya no había muralla, sí existía esa diferencia social y de ambiente que existía. Se habían, si se me permite el término, criado de manera diferente. De hecho, efectivamente, como bien dices, Curro, cuando los ministros del rey Carlos III ordenan ese derribo de la parte sur de la muralla, por donde discurría la Alameda principal, que también hemos hablado de ella en otro podcast, bueno, pues los malagueños intramuros y los percheleros pues se observaban casi como extraños, ¿no? Y entonces ahí se necesitó un trabajo o que pasara el tiempo, ¿no? Para que al final ambas zonas se integraran, ¿no? Claro. Ya en el siglo XIX, con la revuelta social y obrera, de las que también hemos hablado en muchas ocasiones, con la familia Larios, por ejemplo, y con toda la industria que existía en Málaga en aquella época, la burguesía sí comienza a interesarse más por lo que pasa en la zona del Perchel, porque necesitaban tener acceso y contacto con los obreros, básicamente. La burguesía comienza a interesarse por la zona del Perchel, Curro, como al principio fue como una excusa por interesarse por sus costumbres populares, pues iban a sus verbenas, a sus celebraciones, a toda esa agenda festiva que se producía en el Perchel, pero indudablemente, y hacíamos referencia hace nada al barrio de Welling, también había como una parte secreta por la que también querían estar presentes en ese barrio, que era también para controlar, ¿no? Pues esos movimientos obreros, para frenar las revoluciones que se producían en los corralones, ¿no? Que eran donde vivían las familias obreras, las familias de las fábricas, y donde, bueno, pues al vivir juntos, pues se comentaban, se intercambiaban pues cuáles eran las condiciones de trabajo de cada uno. Estamos hablando, además también lo hemos comentado en alguna ocasión, Curro, de una época en la que las condiciones de trabajo pues eran francamente mejorables. Lógicamente había estallido social, revueltas, y la mejor manera de sofocarlas o de tenerlas controladas era que los señores no pues estuvieran pendientes de qué hacían los obreros. Welling lo hizo muy sabiamente al construir las casas de sus obreros alrededor de su fábrica, y ya lo decíamos en el podcast de Welling, y al colocar, por ejemplo, a la figura de los capataces en las segundas plantas de las casas, ¿no? Para darle su estatus, para darle su estatus concreto de capataz, pero además también mataban dos pájaros de un tiro, porque el capataz no solo controlaba en la fábrica, también controlaba desde las viviendas, desde esa segunda planta. Y efectivamente también ese acercamiento al Perchel pues respondía a esa necesidad de tener a la gente controlada, ¿no? Claro, en esa, lo que tú estás diciendo precisamente, en esa necesidad de, si sé que existen revueltas sociales, por intentar supuesto, tengo que estar taparlas y estar pendiente para intentar pararlas cuanto antes. Eso era
práctica Vaya, habitual. de hecho, también hemos comentado, si es que al final nos vamos yendo de una historia a otra, que la marcha de los Larios, de la familia Larios de Málaga, tuvo su origen precisamente en una revuelta popular, en la Gloriosa, que tuvo lugar en el año 1868, y que los obreros llegaron a asaltar literalmente el Palacio de los Larios al final de la Alameda, entrada de calle Larios, que todavía no estaba construida, y la familia Larios que quedaba allí tuvo que huir por los tejados del Palacio Curro y se exilió en Gibraltar, posteriormente en Londres y en París, y aquello marcó, también se comenta, el desapego definitivo de la familia Larios con Málaga. Hasta el punto, también viene recogido en otro de los podcasts. Yo creo que me estoy enrollando mucho, pero creo que son cosas que hay que recordar, que ningún miembro de la familia Larios, al menos de forma oficial, estuvo en la inauguración de la calle. Hay que conocer todo eso, hay que conocer toda esa intrahistoria para terminar de construir lo que somos, ¿no? Eso es. Lo digo siempre, pero por si alguien es la primera vez que está escuchando este podcast, bajando la pantalla, en esas notas del podcast va a encontrar todas las referencias a los capítulos de los que estamos hablando. Es decir, que nosotros lo comentamos, pero que quien quiera saber más solo tiene que bajar la pantalla, va a verlo al final fácilmente. También me ha llegado de mucha gente, Curro, que se entretiene mucho mirando las con notas, el scroll, sí. Y van mirando las notas de podcast, pues se meten en uno, de repente saltan al otro. Claro, sí, porque para quien no lo sepa, tenemos las notas de otros podcasts, pero también las notas, las referencias del periódico, o sea, las noticias en las que contamos todo esto para quien quiera leerlo con más calma. Que se han ido haciendo, efectivamente. O sea, que ahí tienes material para lo que tú dices, para entretenerse. Absolutamente. Hay una peculiaridad de este barrio, del Perchel, y es que a diferencia de otros muchos barrios de Málaga, no nace a raíz de una construcción de una iglesia o de un convento, como si hemos visto que pasó, por ejemplo, en la zona de la Victoria. Sí, en Capuchino, la Trinidad, la Victoria, como bien dices, que también hablábamos de ella hace poco con motivo de los condes de Buenavista. En el caso del Perchel no fue así, como tú bien dices, se instalaba un convento en una zona de la ciudad y eso era lo que regaba, ¿no? Y lo que favorecía que el barrio aflorase y se desarrollase. En el caso del Perchel no fue así. A pesar de que allí ya era un barrio construido y allí, sin embargo, sí que se instaló el convento de San Andrés. Primero fue una ermita y, como curiosidad histórica también, ese convento de San Andrés, que era sobre un barrio ya construido, pero que rápidamente el barrio lo abrazó, ¿no? Fue que allí precisamente pasó su última noche el general Torrijos con sus hombres, antes de que fueran ajusticiados en las cercanas playas del Bulto, ¿no? Eso es, que también contamos esa historia en otro capítulo y que merece la pena, sobre todo, volver a visitar el convento a día de hoy, que ha sido reformado la verdad hace poco. Que sí, porque ha sido reformado, se ha recuperado la parte del refectorio y allí además están haciendo un trabajo impresionante. Desde aquí nuestro reconocimiento a la Asociación Cultural Torrijos porque merece la pena. Sí, es una buena excursión. Ahora que se puede hacer menos cositas. Sí. Ahora hacemos turismo de cercanía eso es. Y también existe la posibilidad de conocerlo más cercano, ¿no? Que probablemente muchos de nosotros conozcamos el Museo del Louvre o incluso el Pompidou de París, pero no hayamos ido a nuestro Cubo, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Entonces, ahora es una buena oportunidad para quedarnos cerquita. Pues es verdad. Para imaginar cómo era el barrio del Perchel en esa época, estamos hablando entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, Málaga se organizaba en 26 cuarteles o distritos, para que nos entendamos, y el Perchel conformaba 4. O sea, que era una proporción además grande. Además tenía 4 de los más grandes. Eso es. De hecho, el nombre de calle Cuarteles viene de esa organización urbana. De eso también podemos también hablar otro día. Efectivamente, la ciudad se dividía en cuarteles o en barrios. Y en concreto esa parte estaba dividida. El Perchel tenía 4 de los grandes cuarteles. Había 26, al Perchel le correspondían los números 21, 22 y 23. Perdona, sí. 21, 22, 23 y 24. Entonces, cada cuartel tenía un comisario y un alcalde que era el enlace, ¿no? De toda la problemática, todas las circunstancias que ocurrían en el barrio para esa organización urbana. El comisario no era necesario que viviera en esos cuarteles, en esos barrios, pero el alcalde sí tenía que ser obligatoriamente de allí. Curioso la organización que existía. Sí, era una de las condiciones de funcionamiento de aquella época.
Entre sus vecinos también podemos destacar a dos grandes figuras, como eran Armengual de la Mota, que por supuesto todos conocemos y que tiene una calle muy cercana a la zona del Perchel, y a Pepita Durán, que ya hablamos, pero que bueno. Fue obispo, sí. Exactamente, Armengual de la Mota en este caso, si quieres, ibas a decir que era obispo precisamente. Bueno, pues sí, fue obispo, fue una persona de referencia y llegó a ser un personaje imprescindible en la corte de Felipe V y según las crónicas históricas, nació en el Perchel, era de familia humilde, hasta que, bueno, como ocurren muchas de estas cosas, ¿no? Encontró esa persona que lo sacara de allí del entorno, que le diera la instrucción y la educación necesaria, y bueno, él, aprovechando las oportunidades, llegó a ser una persona muy importante. Y de Pepita Durán ya hablábamos en nuestras fabulosas 8mm. Fue una mujer fascinante. Prometemos desde aquí que desarrollaremos su historia en un podcast solo para ella, porque bueno, fue casi nuestra Penélope Cruz de otra época, ¿no? Sí, totalmente. Y malagueña además. Recorrió los teatros de media Europa y también, bueno, su vida personal fue absolutamente fascinante. Y es necesario destacarlo porque, claro, tenemos que entender que dentro de ese barrio, con ese sentimiento propio y con toda esa cultura popular que tenían, era casi obligatorio que tenían que salir muchísimos artistas de esas calles. Mira, como era el caso de Pepita Durán y más. El pintor de cámara José Moreno Carbonero, también muy conocido en Málaga, el escultor gitano Juan Vargas o, bueno, la Repompa, que claro, yo creo que hablamos de ella con Gonzalo Rojo en el podcast de Chinitas. Sí, me suena que exactamente, que sobre ella ya hemos hablado, pero vamos, lo que te digo, que era inevitable. Creo que sí que salió su nombre, en cualquier caso también es muy conocida, ¿no? Y todo ello además presumieron de origen perchelero. Hombre, si es que no es para menos. Hay algo que quizás no sepa mucha gente, y es que la fábrica de Victoria, malagueña y exquisita, como todo el mundo sabe, estaba situada en el Perchel. Se inauguró en 1928 y esconde muchísimas curiosidades que nos va a contar Genoveva Ferragut, que es la responsable de comunicación de Cerveza Victoria a día de hoy. La fábrica de cerveza Victoria, la primera, se inaugura el día 7 de septiembre de 1928. Este día pues coincide con el día de la patrona de nuestra ciudad, el Día de la Victoria, y es por eso que recibe el nombre de la cerveza Victoria. Se inaugura en el mítico barrio del Perchel, en concreto en calle Íñigo. Pues lo que sí queda es un eucalipto, un árbol que a día de hoy aún se conserva. Ahora en el museo, pues se cuentan los hitos más relevantes de nuestra historia y contamos con vitrinas y archivos históricos pues que han cedido familiares franquelos, familia de los franquelos, desde los estatutos de la primera fábrica, fotografías antiguas, grifos y cristalería que estaban presentes en los bares en aquella época, botellas conmemorativas, etcétera. Ya el 7 de septiembre de 2017, 89 años después, se inaugura la nueva fábrica de Victoria y hoy cuenta ya con muchas variedades, además de la mítica Victoria, y yo creo que todos lo conocemos. Pues yo creo que ya casi que nos queda despedir este podcast brindando con una cerveza fresquita, ¿no? Exactamente, nos vamos a quedar aquí ya con una, exactamente, con la nuestra, con la malagueña, y con eso ya nos quedamos citados para la semana que viene, Ana, que ha quedado un capítulo, un buen análisis y un buen yo creo que sí. Resumen del Perchel. Fresquito y marengo como el Perchel. Exactamente. Muchas gracias, Ana. A ti, Curro, siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.